Die Soldaten, o sea, Los Soldados, es la ópera más importante compuesta en Alemania, y en lengua alemana se entiende, con posterioridad a las óperas de Alban Berg. Su autor, Werner Louis Zimmermann, había nacido el 20 de marzo de 1918, es decir, que se cumple este año precisamente, se ha cumplido ya el primer centenario de su nacimiento. Zimmermann estudió en el conservatorio, en la Escuela Superior de Música de Colonia, en el Conservatorio Superior, y tuvo como maestros de composición, aparte de otros, pero dos figuras importantes. Una es Philipp Jarnach, porque Philipp Jarnach había sido discípulo de Busoni y es precisamente quien concluyó el doctor Fausto de Busoni, y el otro es Heinrich Lemacher. Entonces, Heinrich Lemacher probablemente tuvo una gran influencia en Zimmermann, porque Zimmermann había tenido una educación católica, los padres eran muy católicos, él se había educado en un seminario en Steinfeld, con una orden que se llaman los salvatorianos, y luego estuvo en un instituto, lo que llamaríamos aquí un instituto de enseñanza media, un gymnasium, que era católico también. Entonces resulta que Heinrich Lemacher, este otro profesor, en el año 28, es decir, cuando Zimmermann tenía 10 años, había fundado una así llamada Sociedad para la Nueva Música Católica, que aspiraba a ser algo así, como una prolongación del movimiento ceciliano, pero desde otra perspectiva, es decir, con la intención de incorporar pues, todos los elementos nuevos del lenguaje que iban surgiendo a la formalización de una música de naturaleza religiosa y más específicamente católica. Quiero decir que, lógicamente, Lemacher, con el bagaje cultural y religioso que ya traía Zimmermann, que por cierto, su fascinación por la música y su vocación de compositor la despertó el haber oído el órgano por primera vez cuando estaba con los salvatorianos, aunque luego, curiosamente, él nunca escribió música para este instrumento. Esa influencia de Lemacher y esa influencia del pensamiento católico dentro de una obra que, por otra parte, no es un texto que tenga ningún tema religioso, pero está reflejada en un elemento que se está incluido por Zimmermann y que no está en el texto de la obra de teatro de la que parte la ópera, que es que al final del todo, un personaje que ha aparecido en escenas anteriores, que es algo así como un cura rural o tal vez el capellán castrense, no está muy claro. La obra acaba desarrollándose una determinada escena y sobre ella ese personaje declama precisamente en latín el Padre Nuestro, que además lo declama en recto tono sobre la nota re, que tiene muchísima importancia, por cierto, en la economía significante de la obra. Entonces Zimmermann en el año 42 fue movilizado junto con las tropas de ocupación que iban a Francia. Él siempre se sintió muy orgulloso, decía que no había disparado un solo tiro durante la guerra, y esto le llenaba de alegría, es una cosa muy comprensible, pero fue muy importante que él estuviera allí porque así conoció la música de Milhaud y la música de Stravinsky, que al menos en la primera etapa de su composición, de su primera etapa compositiva, tendrían muchísima importancia. Y que, claro, eran autores que en Alemania de la época pues se consideraban eso, lo que llamaban música degenerada o Entartete Musik o algo parecido, y en Alemania no se hubieran escuchado. Entonces, cuando acabó la guerra, cuando vuelve otra vez del frente, trabaja durante algún tiempo haciendo arreglos de música ligera y haciendo música para radio, alguna música para cine también. Esto sería una constante dentro de su obra. A él nunca le pareció que hacer este tipo de música, hacer este tipo de trabajo, fuera algo de segundo orden dentro del trabajo de un compositor. Opinaba que cualquier tipo de música, que la única diferencia entre una música y otra era su calidad, pero que no había géneros de música inferiores. Es algo que se refleja muy profundamente en su obra y particularmente en Die Soldaten también. Y de hecho cuando hizo esa música para radio, que hizo como 50 o 60 partituras para radio, una de ellas es precisamente para una escenificación de una obra de Federico García Lorca, concretamente Bodas de Sangre. Luego, en el año 48, ocurrió lo mismo que antes había tenido la influencia de Lemacher, ocurrió otra cosa trascendental en su desarrollo, y es que asistió a los famosos cursos estos de nueva música
que Wolfgang Steinecke había creado en Darmstadt, y él asistió ya desde el primer año, desde el año 48. Entonces allí trabajó, recibió enseñanzas de Wolfgang Forner y de otra figura que fue importantísima para él también, que fue René Leibowitz. René Leibowitz había sido discípulo y amigo de Schoenberg, por cierto, que en una ocasión actuó en España, concretamente en Madrid, hizo el estreno español de una obra de Schoenberg, que es El superviviente de Varsovia. Esto fue en el año 68 en el Palacio de la Música, y además en un concierto en que él mismo dirigió otra obra muy importante de Schoenberg, que fue las variaciones para orquesta. Entonces, bueno, él estudió allí en Darmstadt, estudió con Leibowitz, y precisamente Leibowitz fue quien le introdujo en el estudio del dodecafonismo, es decir, de la música serial, que sería también el otro elemento trascendental dentro de su manera de escribir a partir ya de los años de avanzados, los años 50. Él mismo luego sería profesor del Conservatorio de Colonia, el Conservatorio Superior, donde él había estudiado, y además tenía a su cargo la sección, no la cátedra, pero la sección de música de cine, radio y teatro, a la que es un tema de que efectivamente él había contribuido con muchísimo trabajo. Él se jactaba mucho, le gustaba mucho presumir, decir que él era el más viejo de los vanguardistas, porque era 5 años mayor que Boulez y que Berio, era 6 años mayor que Luigi Nono, y era 10 años mayor que Karl-Heinz Stockhausen. Sin embargo, resulta que fue también el primero de esa primera generación de vanguardistas, el primero en desaparecer, porque él mismo en el año 70 se quitó la vida, con 52 años. Una pérdida verdaderamente dolorosa. Para Zimmermann, ya digo, no había géneros superiores e inferiores. Toda la música había que tratarla exactamente, tenía un sentido profesional muy acendrado. Entonces, de hecho, una de sus primeras obras, que se llama La Goana, que es como un ballet, parte de músicas folclóricas realmente de Brasil, que claro, la influencia de Milhaud ahí está clarísima. Pero después, eso es del año 50, ese mismo año, hace un concierto de violín, que el último movimiento es una rumba. Y 4 años después, en el 50, escribe un concierto para trompeta y orquesta, que es una de sus primeras partituras seriales. Bueno, pues aunque sea una partitura serial, aparece un espiritual negro, que es este famosísimo Nobody Knows, ¿no? Entonces, quiere decir que casi desde sus comienzos, él utilizaba músicas en registros muy diferentes, sin encontrar que hubiera ninguna contradicción en ello. Eso también es un tema absolutamente esencial dentro de la comprensión del universo musical y poético de Die Soldaten, ¿no? Un elemento característico, por tanto, de su poética es la utilización de citas. El que para él era lo mismo, tenía la misma importancia la música del pasado que la música del presente, y la utilizaba casi en pie de igualdad dentro de su obra. Esto viene, en definitiva, en él, dentro de un contexto de naturaleza teológica, porque para él fue fundamental la lectura de las confesiones de Agustín de Hipona, y claro, en las confesiones de San Agustín hay un famoso capítulo, el capítulo 11, o el libro 11, como se quiera, que es donde habla del tiempo, y lo que hace es recrear o desarrollar una intuición que está en Platón, que es esta famosa, que está en el Timeo, de que el tiempo es la eternidad sometida al número, es decir, la eternidad sometida a lo mudable. Para San Agustín, lo mismo que en realidad para Platón, el tiempo, la eternidad, es el conjunto de todos los presentes, el conjunto absolutamente inmóvil de todos los presentes. Es decir, que el pasado y el futuro existen simultáneamente desde siempre y para siempre. Esa idea es una idea filosófica, sin embargo, luego, posteriormente, se ha visto desde el plano científico perfectamente corroborada por la teoría de la relatividad einsteiniana, ¿no? Esto es un elemento absolutamente clave dentro de la poética de Zimmermann, ¿no? Entonces, esa idea de la simultaneidad de todos los tiempos, él mismo lo expresó en algún artículo teórico en el que dice, además, con mucha brillantez, dice que Guillaume de Machaut desemboca en Webern, Webern desemboca en Stravinsky y Stravinsky desemboca en Josquin des Prez.
naturalmente a lo que se está refiriendo es al tema de la isorritmia, que efectivamente es un tipo de técnica que existe pese a las diferencias estilísticas en todos estos compositores y por supuesto en muchas obras del propio Zimmermann también. Esta idea de que el pasado y el presente son equivalentes y a su vez son equivalentes al futuro. Esto es una idea central dentro de su concepción poética, incluso mística, ¿no? Eso le lleva naturalmente a despreciar la noción de estilo. En ese mismo artículo también hay otra frase muy representativa, muy significativa, que dice que la idea de la autenticidad musical ha estado siempre en primer término entre mis preocupaciones. Frente a ese concepto, la noción de estilo, tan presente hoy, desaparece. De hecho, en Die Soldaten hay muchos momentos en que aparecen citas de músicas pretéritas que se introducen dentro de una estructura serial o superpuesta con ella sin el menor rechinamiento y sin la menor contradicción. Por ejemplo, en el interludio, que él le llama tracto, por cierto, entre la escena primera y la escena segunda en el primer acto, hay un largo interludio orquestal en el que se escucha. Pues se escuchan dos marchas militares simultáneas con tempi diferentes. Se escucha el Dies Irae o el arranque del Dies Irae gregoriano en el órgano. Se escuchan dos corales de Bach, uno, pero además con las armonizaciones originales, uno en 4 trompetas y el otro que le contesta en 4 trombones. Dos corales que uno son el famoso Wenn ich einmal so scheiden, que se escucha en la Pasión según San Mateo inmediatamente antes de la muerte de Jesús, y el otro es un coral del que Bach hizo varias armonizaciones, que se llama, bueno, la letra dice Komm Gott, Schöpfer Heiliger Geist, o sea, ven Dios, Salvador y Creador, ¿no? Es naturalmente una paráfrasis alemana del texto del Beni Creator, y concretamente de las varias armonizaciones que hizo Bach, la que se utiliza aquí es la que lleva el número 631 en el catálogo Schmieder, es el BWV 631. Bueno, pues además de todo eso, luego va a aparecer un conjunto de jazz que toca música serial, pero con ritmos propios del jazz. O sea que es una mezcla de estilos, por otra parte, pues no ya muy significativa, sino sobre todo, pues profundamente, podríamos decir que salutífera, para conservar la brillantez y la vitalidad que tiene la música de los soldados. Entonces, esas especies de anacronismos constituyen una manera de expresar musicalmente pues esta concepción del tiempo que tenía Zimmermann, que además él mismo la expresó en una fórmula, se ha hecho célebre, que es Kugelgestalter Zeit, es decir, configuración esférica del tiempo. El presente, pasado y futuro están constantemente, todos a la vez, en cualquier punto, en cualquier instante. De hecho, tiene una obra famosa para orquesta en el año 66 que se llama Música para las cenas de Le Roi Ubu, del Rey Ubu, que claro, toma como punto de partida la obra famosa de Alfred Jarry, y es una obra que no tiene nada más que citas, son todo citas de músicas de todas las épocas superpuestas, justapuestas, y que sin embargo es una música de una absoluta personalidad totalmente reconocible de Zimmermann, que por cierto un par de fragmentos de ella los ha empleado, digámoslo ya, Jean-Marie Strauss en la música para los créditos de un magnífico film sobre la Antígona de Sófocles, pero en la versión de Hölderlin, a su vez arreglada luego por Bertolt Brecht. Bueno, pues ahí en la banda sonora de esa memorable película se utiliza un fragmento de esta obra de Zimmermann. Claro, así las cosas, es absolutamente inevitable, podríamos decir que es inevitable, que cuando Zimmermann, allá en los años 50, poco más, empieza a plantearse el deseo, la necesidad expresiva y espiritual y política, podríamos decir también, de escribir una ópera, irremediablemente vaya a caer en un texto preexistente, famosísimo, importantísimo, dentro de la literatura teatral alemana, que es la pieza homónima Die Soldaten de Lenz, de Jakob Lenz, Jakob Michael Reinhold Lenz. Este hombre, bueno, fue amigo, fue un admirador, entusiasta, pero hasta más allá de lo incomprensible incluso de Goethe, y desde luego es una piedra miliar absolutamente dentro del movimiento del Sturm und Drang, es decir, este movimiento literario de Alemania
del siglo de final del siglo XVIII, y que es una verdadera anticipación ya del romanticismo, la reivindicación de la pasión, de la emotividad frente al racionalismo anterior. El nombre de Sturm und Drang, que quiere decir tormenta e ímpetu, está tomado del título, que se llamaba así, de una obra de Friedrich Klinger, que es de 1776. Bueno, pues 2 años antes, en el 74, el propio Lenz había escrito unas observaciones acerca del teatro, Nahamungen über das Theater, que es el prólogo de una traducción que él hace de algunas obras de Shakespeare, y ahí ya esas observaciones sobre el teatro en realidad son el verdadero manifiesto del Sturm und Drang, al menos en el plano teatral, porque ahí él ya rechaza absolutamente la idea neoclásica de las 3 unidades, porque claro, viene influido por Shakespeare y naturalmente dice que el teatro se tiene que desarrollar en todos los sitios y en todos los tiempos a la vez. Die Soldaten, pues es, bueno, la materialización, otras obras suyas también, pero quizá la materialización más redonda, más acabada de este tipo de pensamiento. Die Soldaten se publicó, el texto, en Leipzig en 1776. Pero Lenz, el pobre, pues nunca la vio representada. De hecho, bueno, pues él falleció con 42 años en 1792, además en un grado de miseria absoluta y además también de una grave insania espiritual, podríamos decir, y en Moscú, ¿no? Y él nunca vio la obra representada. La obra no se representó por primera vez hasta ya el siglo XIX, que la hizo Eduard von Bauerfeld, el gran dramaturgo Bauerfeld, en 1863 en Viena. Fue un fracaso absoluto y no se volvió a saber de ella hasta que Bertolt Brecht, ya en los años 20 del siglo XX, la recuperó. Inmediatamente la obra se empezó a difundir, que por cierto dio origen a una ópera notabilísima de Manfred Gurlitt, que se llama también Los Soldados, y que es una obra excelente, dicho sea de paso, muy digna de atención. Y a partir de ahí es cuando la obra empezó a tomar pues la difusión que merecía. La obra de Lenz es verdaderamente originalísima, tiene 5 actos. Esos 5 actos tienen 35 escenas y 22 lugares de acción diferentes. O sea que el tiempo, lugar y acción, las unidades de tiempo, lugar y acción han desaparecido absolutamente. Y ten más, esas escenas, concretamente las del 4.º acto, que son 11 escenas, más de la mitad, son escenas brevísimas, pero brevísimas que constan de un párrafo, de un personaje, o incluso a lo mejor de varias, de intervenciones independientes de un personaje y de otro, que están en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Es decir, que ocasionalmente es como una especie de desarrollo paralelo, o lo que en cinematografía se llama también sintagma alternante, en que escenas que se desarrollan en varios lugares a la vez están expresadas mediante intervenciones individuales de uno, de otro personaje, que se van viendo paralelamente en lugar de desarrollarse una a continuación de la otra. Son verdaderos sintagmas alternantes. Está entreviendo Lenz ahí lo que luego va a ser, al menos algunos aspectos de lo que va a ser la narrativa cinematográfica posterior. Entonces, claro, evidentemente la influencia de Shakespeare es obvia. Claro, lógicamente, en quien tiene una influencia tremenda Die Soldaten es en Georg Wigner. Cuando Wigner escribe Wojciech, la obra de teatro, que tampoco se representa en su época y que no aparecerá en los escenarios hasta 1914, muchísimo después de que el autor hubiese fallecido, casi un siglo después de que el autor hubiese fallecido, se puede ver perfectamente la influencia de la una en la otra. Bueno, de hecho, la protagonista femenina se llama, en los 2 casos, Marie. Y bueno, también es una obra que tiene un desarrollo absolutamente similar, que es de la que luego ha dado pie a la maravillosa ópera de Berg, y también a otra ópera también de Manfred Gurlitt, que además es contemporánea rigurosamente de la de Alban Berg. De manera que podríamos decir que si el Wojciech de Alban Berg es la gran ópera de la primera posguerra mundial, que es del año 24, podríamos decir también que la obra de Zimmermann, que Los Soldados de Zimmermann, es la gran obra de la, un poco ya más avanzada, de la segunda posguerra, la guerra del 45, ¿no? Del 40 al 45.
Empezó Zimmermann a trabajar en el año 57, aunque la obra ya lo venía pensando desde antes. En el 58 consiguió que la Ópera de Colonia se la encargase y en el 65 entrega la partitura. El teatro la rechaza porque la considera absolutamente inejecutable. Él hace una segunda versión, pues digamos, mucho más aligerada, y esa segunda versión es la que por fin se estrena el 5 de febrero del 65 en Colonia, que la dirige Michael Gillen. Que por cierto, Michael Gillen en una entrevista dice que una parte importante de la orquesta estaba absolutamente decidida a boicotear el estreno y que, bueno, pues tuvieron una situación pues muy crispada, pero que al final el estreno se pudo llevar adelante. La idea, una de las ideas por la que se rechazó la obra y se consideraba inejecutable, es porque la idea de Zimmermann es que tenía que haber 12 escenarios simultáneos en que se desarrollaban varias acciones a la vez, rodeando al público. Y naturalmente cada uno con su propio grupo instrumental. Esto se consideró inejecutable. La versión ya definitiva, claro, previene que el escenario tiene que estar dividido, pero ese gran final en que coexisten diversos tiempos y diversos lugares a la vez en un mismo presente, pues de alguna manera musicalmente se expresa en la versión actual definitiva, que es como una especie de gran concertante en que personajes de lugares y de tiempos y de acciones diferentes cantan todos a la vez textos completamente diversos, ¿no? Zimmermann, a propósito de esto, también lo escribió con gran lucidez en estos términos, diciendo: mi ópera no cuenta una historia, presenta una situación que amenaza el pasado a partir del futuro. Entonces, bueno, la obra de Lenz se sitúa a la mitad del siglo XVIII, es decir, en la época de la guerra o de la invasión francesa de los Países Bajos, que en aquel entonces estaban bajo dominio austriaco. Ahí es donde se sitúa la acción, pero naturalmente Zimmermann, con su manera de entender la obra, incluso con el final que tiene previsto en que se debe de ver la explosión de la bomba atómica, no el hongo, dice él, sino solamente la nube de la explosión atómica. Su aspiración es mostrarse una obra clarísimamente antibelicista y antimilitarista, como lo es Wozzeck también, pues aspira naturalmente a universalizar el mensaje que la obra contiene, que la obra original de Lenz contiene, a través de un trabajo que, digamos, aspira a situarlo en todos los tiempos históricos posibles. De ahí la lógica de emplear escenas y tiempos absolutamente diversos, porque la requisitoria en contra de la guerra pues es o debe de ser absolutamente universal. Entonces, bueno, esa simultaneidad de tiempos, de alguna manera, aparte de por los desarrollos paralelos, estaba ya en la obra de Lenz, en el sentido de que hay un personaje que aparece, de Alte Wessener, así se llama, que sería como la abuela de la protagonista. No se explica claramente quién es, pero se llama así, la vieja Wessener. Canta en un momento determinado una canción de Johannes Henegau, que por cierto el texto viene de Goethe, de una recopilación de canciones populares, de textos populares que hace Goethe, que se lo envía a Herder en 1771. Pues de ahí se ha tomado el texto para esta canción. Y esta canción lo que está diciendo es que la mujer es como un dado que se arroja sobre la mesa y puede caer en cualquier posición. Y claro, ahí efectivamente se está prefigurando el destino de la protagonista, que de ser una muchacha ingenua y bueno, absolutamente carente de, podríamos decir, que carente de la menor malicia, pues acaba, después de en un momento dado haberse entregado a un militar, a un oficial de Port, que es francés, porque está fascinada por su herencia nobiliaria, pues acaba, al final se la entrega a su asistente o la partitura dice Jäger, podríamos decir, es cazador, podríamos decir el guardabosques, que la viola, y ella al final acaba, pues eso, de soldadera y ya finalmente de prostituta callejera, que además en la escena final es verdaderamente desgarradora. El padre la encuentra en la calle y no la reconoce, y ella al padre tampoco, y el padre le da una limosna, conmovido por ver su estado, pero no la reconoce. En la obra de Lenz sí la reconoce, en la ópera de Zimmermann no. El final es de una tragicidad verdaderamente desgarradora. Entonces, bueno, esa es la historia de la Rose Henegau, de la Rosita de Henegau,
que llega desde un extremo hasta el otro, desde la pureza hasta la degradación y, naturalmente, a consecuencia de la relación que los hombres tienen con ella, que la tratan pues absolutamente como un objeto de usar y tirar. En ese sentido, la obra es profundamente feminista también, habría que decirlo. Entonces, Die Soldaten, pese a todo ese gran número de citas, de referencias a las músicas históricas, etcétera, etcétera, es una obra serial, es decir, con una técnica compositiva absolutamente de su época, de la vanguardia más avanzada de su época, en la que, sin embargo, se interpolan todos estos elementos que vienen de otros mundos estéticos, ¿no? Y esa estructura serial pues se lleva hasta las últimas consecuencias. Hay 12 escenas principales, pues cada escena tiene su serie correspondiente, específica, aunque naturalmente todas se relacionan unas con otras porque hay determinados grupos interválicos que reaparecen de unas en otras, con lo cual es fácil pasar de una serie a la otra o deducir una serie de la otra. Hay una profunda interconexión entre todo el material serial. Esto es una clara herencia de Berg y sobre todo el Berg de Lulú, es otra obra serial también, en que cada personaje tiene su serie específica. Bueno, pues algo de eso sucede aquí también. La estructura de la obra, bueno, tras un preludio violentísimo, en que se escucha el arranque, es un clúster que presenta el total cromático en 5 octavas a la vez, en toda la extensión de la orquesta a la vez, una cosa de una disonancia absolutamente feroz, e inmediatamente entra un timbal con la nota re, y luego se escucha el comienzo del Dies Irae gregoriano en un órgano. Entonces esa nota re va a tener una importancia muy grande. Antes ahí se está anticipando el momento al final en que el cura este que aparece recita el Padre Nuestro en latín precisamente sobre una nota re. Y por cierto, sería interesante considerar que la última obra tonal del año 54-53, compuesta por Zimmermann, es una sinfonía en re precisamente, y esa nota en re aquí va a tener mucha importancia porque es también la nota con la que acaba la obra. Todos los instrumentos, si ha empezado la obra con el despliegue de todo el total cromático en todas las octavas simultáneamente de la orquesta, acaba por el contrario en un unísono sobre el re central. Y claro, ese re central lleva aquí el significado de la muerte y de la destrucción, porque es justamente lo que se escucha cuando vemos la bomba de Hiroshima o cualquier otro cataclismo similar. Entonces, bueno, esa especie de pedales negras del timbal tiene su correspondencia en otro momento importante de la obra, que es la primera de las chaconas. Porque lo mismo que pasa con la obra de Brecht, la obra de Zimmermann, pues utiliza en cada escena una referencia formal que viene del barroco en último extremo. Lo mismo exactamente igual que pasa en las obras de Berg. Por ejemplo, el segundo acto de Wojciech es una sinfonía en 5 movimientos, empezando con una sonata y acabando con un rondó, vamos. Pues aquí no es exactamente así, pero cada escena de la obra se remite a un tipo formal concreto. Por ejemplo, el primer acto. Pues primero hay un preludio, naturalmente, el preludio instrumental, luego la primera escena que se llama estrofa, porque es efectivamente un canto estrófico, que es un diálogo entre las dos hermanas, luego hay una primera chacona, luego lo que él llama tracto es un interludio, ese es interludio al que me he referido antes, donde se escuchan todas esas músicas superpuestas, luego hay un ricercar, después una tocata y luego un nocturno. En los otros 3 actos aparecen esas mismas formas, pero esas mismas formas aparecen siempre para subrayar situaciones dramáticas que son equivalentes. Por ejemplo, el caso de la chacona. La chacona ya se sabe que es un conjunto de variaciones sobre un bajo que repite una y otra vez un mismo esquema, normalmente de 4 o de 8 compases. Aquí la cosa no es exactamente así, lo que hay es una pedal de la nota re, precisamente, sobre la que se va reapareciendo periódicamente pues un cinquillo de semicorcheas, ¿no? Ta 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 tan tan, ta 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 tan tan. Eso va apareciendo obstinadamente y eso aparece en la primera escena en que el novio de Stolzius, el novio de Marie, recibe la carta que ella le ha escrito en la escena anterior y la lee ante su madre, que habla mal de la muchacha, aunque no la conoce.
Después vuelve a reaparecer cuando el mismo Stolzius lee otra carta que también le ha enviado Marie, pero que esa carta la ha escrito Deportes, que es el oficial nobiliario a la que ella ingenuamente fascinada se entregará, y que claro, cuando él la lee, la madre vuelve a injuriar a la hija, a Marie, y lo dice literalmente que es una Soldatenhure, que literalmente quiere decir una puta de soldados. Efectivamente, es en lo que Marie va a concluir, naturalmente, por el modo en que Deportes la ha tratado después, que es precisamente lo que aparece en otra escena del acto tercero, que es otra chacona, exactamente igual, en que Deportes, ahí frente a su amigo el teniente Mery, pues está hablando despectivamente de Marie y diciendo que bueno, que es una cualquiera y que en definitiva estaba con él porque él le regalaba cosas, hablando ya con un desprecio absolutamente detestable. También hay otra forma que reaparece todas las veces en situaciones parecidas, que son las escenas del café. Las 4 escenas del café son 4 tocatas, que claro están basadas en una especie de fanfarria, que son sobre una idea rítmica obstinada, que son las conversaciones profundamente misóginas de los oficiales en el café y que reaparece en todos los actos de la obra. Quiero decir que estas formas abstractas están cargadas, imbuidas de un sentido dramático que sirve precisamente para organizar totalmente la arquitectura de la obra. Una obra que, por poner el símil, o bueno, incluirlo en la famosa categoría que fue hecha explícita o descrita por el musicólogo y compositor Edgar Istel en 1914, es lo que él llamó literarische Oper, es decir, ópera literaria. ¿Qué quiere esto decir? Pues una ópera que está basada en un texto teatral preexistente, de la que el compositor ha recortado todos los elementos repetitivos, pero que todas las palabras del libreto de la ópera proceden literalmente del texto de partida. Es el caso, Istel lo refiere naturalmente a las 2 óperas de Strauss, a Salomé y a Electra, que parten de 2 obras teatrales preexistentes. Él no se refiere a ello, pero lógicamente la primera obra de esa categoría sería Péléas de Mélisande de Debussy, y luego posteriormente estarían las 2 óperas de Berg, tanto Lulú como la precedente, como Wojciech, y luego, bueno, obras posteriores como las de Gottfried von Einem. Quizá el más acabado ejemplo posterior a la guerra de ópera literaria es justamente Die Soldaten, de la que el conde de Harwood, exactamente se llamaba Georges Lascelles, que era el amigo de Britten, ¿no? Pues este hombre, el que completó el famoso libro de ópera de Cobé en el año 79, a propósito precisamente de Soldaten, ha escrito las palabras siguientes. Zimmermann, dice, ha escrito una partitura serial muy compleja que requiere un escenario muy amplio y vastos recursos musicales. Pero lo que impresiona al espectador al concluir la representación es la claridad de la organización, la inteligibilidad del texto, porque la escritura vocal es tremendamente angulosa, es un grado de expresionismo, digamos, exacerbado, pero efectivamente el texto es perfectamente inteligible, como lo es en las óperas de Berg también, y continúa las celos y la naturaleza de las sonoridades. La línea vocal es extremadamente angulosa y difícil, pero siempre lírica y expresiva, y la orquesta está llena de color, fuerza y sonoridad, pero, y sobre todo, Soldaten es una obra llena de compasión y de humanidad que habla profundamente al corazón de los espectadores.